Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por seguir en sintonía con este su espacio A Primera Hora. Y en la entrevista central del día de hoy nos visita el exministro de Obras Públicas y secretario de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana, Ramón Pepín. Buenos días, Ramón Pepín. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Cornelio, Loreni. Muy complacido de estar aquí hoy en la mañana con ustedes. Excelente. Claro que sí. Yo creo que hay que entrar de una vez, Pepín. Yo hacía un comentario. Yo tengo la información de que solamente entre dos ministerios hay cerca de 200 obras detenidas por temas económicos, por falta de pago. Colegas míos ingenieros que llaman con ubicaciones atrasadas. Ahora mismo teníamos un economista hablando sobre la ralentización de la inversión pública, que es un tema conocido por todos. ¿Qué está pasando con las obras públicas en la República Dominicana? Uno tiene la percepción de que están prácticamente paralizadas, pero que tú nos des un poquito una visión un poco más amplia en ese sentido. Claro, con mucho gusto. Mira, cuando nosotros revisamos los niveles de inversión de este gobierno, están lo más bajo de los últimos 60 años. Es decir, si nosotros revisamos el presupuesto de este año con relación al presupuesto del año 2024, hay una reducción de 22.500 millones de pesos, menos que el año anterior. Aún aumentando el presupuesto general. Aún aumentando el presupuesto general. Y te paso a explicar. ¿Qué ocurre? Que este gobierno ha priorizado el gasto corriente y ha disminuido lo que es el gasto de capital. ¿Qué es el gasto de capital? El gasto de capital son los recursos que el gobierno utiliza para la construcción de escuelas, viviendas, carreteras, hospitales. Ese gasto de capital se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 60 años. Para ponerte un ejemplo, en el año 2024 el presupuesto contemplaba 198.000 millones de pesos. Para este año 2025, ese monto está disminuido en 176.015 millones de pesos. Eso significa una reducción casi de un 14%. Entonces, con esos niveles de inversión tan pobres, es muy poco lo que este gobierno puede hacer. Por eso nosotros vemos que en todo el territorio de la República Dominicana está básicamente con obras paralizadas y otras obras inconclusas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que una obra con un presupuesto adecuado, con un flujo de caja adecuado, si esa obra va a terminar o está programado que se concluya en 12 meses, con tan poca inversión, una obra que se puede completar en 12 meses, se traduce a que 4 años. 4 años y 5 años. Como ejemplo, nosotros podemos citar lo que ocurre en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, una obra que un tiempo relativamente de 10 meses o 12 meses puede estar concluida. Sin embargo, nosotros llevamos casi 3 años en esa construcción de esa solución vial del kilómetro 9. Dice nosotros el gobierno actual. Claro. Porque no nosotros. Nosotros claro, como país. Como país, sí, ya, claro. Ya. Porque fíjense que lo que ocurre, mira, el PRM y el presidente Luis Abinader, yo he dicho en reiteradas ocasiones, que ellos se planificaron para ganar, pero no se planificaron para gobernar. O sea, la incapacidad y la improvisación en este gobierno no tiene límite. O sea, nosotros tenemos una serie de obras. Este gobierno, en términos de infraestructura, nosotros podríamos decir que saca cero en esa materia, porque casi 5 años no hay una obra significativa que ellos puedan exhibir como concluida. Y ahí voy, Pepín. ¿El gobierno del presidente Abinader no tiene una obra que usted diga que sea significativa? Mencióneme una. No, pero yo quisiera, le pregunto siempre a un compañero que hay aquí, dígame, pero usted, como exministro de Obras Públicas y conocedor, o sea, no puede ser que en 4, casi 5 años que va a cumplir ahora en agosto, el gobierno del presidente Abinader no tenga obras de infraestructura que podamos decir se ha hecho. Monte Grande, bueno, Monte Grande viene del pasado. Dígame. Y está inconclusa.
Mire, yo le voy a responder esa pregunta haciendo referencia a la rendición de cuentas del 27 de febrero. La reciente. La reciente, la de este año. Ese fue el discurso más extenso que ha pronunciado presidente alguno. Sin embargo, cuando iba a tocar el tema de infraestructura, ha sido la rendición de cuentas más breve producida en una rendición de cuentas por un presidente alguno. ¿Por qué? Porque no tiene nada que exhibir. Mire, el presidente mencionó que se habían concluido 131 obras en esa rendición de cuentas. Pero ¿dónde están esas obras? Solamente mencionó menos de 10 obras. Y mire, las 3 principales obras que él mencionó en su rendición de cuentas fueron el recapeo. Recapeo es la colocación de una carpeta de asfalto nueva a la autopista Duarte desde Navarrete hasta Montecristi. La otra obra significativa que él pudo mencionar en esa rendición de cuentas lo fue el segundo tramo de la carretera ecológica, que por cierto la mencionó como concluida y esa obra está inconclusa. Y está inconclusa porque todavía, al día de hoy, le hace falta la construcción de las vías marginales y el empalme, que es sumamente importante, con la autovía del Este. Y la anunció como que estaba concluida. La otra obra significativa que mencionó el señor presidente en su rendición de cuentas fue la Ciudad de la Justicia en Santo Domingo Este. Una obra que el gobierno pasado del presidente Danilo Medina la dejó en un 45%. Sin embargo, también esa obra está inconcluida y fue anunciada como terminada. También podríamos nosotros mencionar que el presidente habló de que habían concluido 1.139 aulas nuevas y lo exhibió como un logro. Y yo me pregunto y le digo a la población dominicana, ¿y qué ha pasado con las 11.000 aulas que el gobierno del presidente Danilo Medina dejó prácticamente concluidas? ¿Qué ha pasado 5 años después? O sea, es un gobierno que en términos de infraestructura prácticamente se ha quemado en esa materia. Sí, y yo creo que venir y ahí fortaleciendo ese comentario de un gobierno que estaba generando cerca de 6.000 aulas por año, 5.000 y pico, 6.000 aulas, tú dar como bueno y válido que hiciste 1.000 y venderlo como un logro no es del todo positivo. Voy con una pregunta en lo mismo tenor que usted iba. No termino de explicarme el tema de la inversión en gasto de capital, porque el último presupuesto que tuvo la gestión Medina fue de 628.000 millones de pesos. Luis está manejando el doble, está manejando 1.4 billones. Se ha duplicado el presupuesto, pero no termino de saber por qué no se invierte en construcción. O sea, eso es una línea, eso es un pensamiento, eso es tenemos que hacer esto así. ¿Por qué no? Lo que pasa es que el gobierno ha priorizado el gasto corriente. O sea, ha tomado muchos préstamos. Por esos préstamos, ¿dónde han ido? Aumento de la nómina pública, aumento de las pensiones. Es un gobierno que ha tomado muchos préstamos, pero los préstamos no lo ha destinado para la inversión. Por ejemplo, y esa gran deuda está pesando mucho sobre el presupuesto. ¿Por qué? Porque todos los años el Estado Dominicano y el gobierno tiene que buscar mucho más recursos solamente para pagar los intereses de la deuda. En el presupuesto de este año están contemplados casi cerca de 400.000 millones de pesos solamente para el pago de las facturas generadas por los intereses de la deuda. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno, cuando toma dinero prestado o cuando necesita buscar más dinero para cubrir el pago de la factura de los intereses, ¿qué va a sacrificar? No puede reducir el pago de la nómina, no puede reducir el gasto corriente del gobierno. ¿Qué es lo que hace? Que sacrifica entonces el gasto de capital. O sea, eso es lo mismo como cuando ocurre o pasa en un hogar de una familia que si quieren reparar su casa, pero no tienen el dinero suficiente, no van a dejar de comer. Prefieren prolongar la remodelación que le quieren hacer a su casa para poder cubrir los gastos, para poder vivir. Entonces eso pasa con el gobierno.
este gobierno ha sido de manera irresponsable en el gasto corriente. O sea, lo que nosotros esperamos que en los próximos años, o posiblemente en una reformulación del presupuesto de este año, el gobierno pueda hacer los ajustes y haga la inversión que necesita el pueblo dominicano en términos de infraestructura. Claro, yo tengo una curiosidad con algo que usted decía, Pepín, de que la inversión es poca que se está haciendo, pero ellos tienen mayor presupuesto. ¿Es o no es correcto? Tiene mayor presupuesto, pero ese presupuesto está destinado al gasto corriente. Ok, o sea, pero entonces aumentar la nómina, aumentar lo que son las pensiones. Fíjense que el gobierno en diciembre, ¿cuánto gastó? Sí, pero a nivel de obras públicas, porque en obras públicas no es que el presupuesto de obras públicas no maneja el de las pensiones. A nivel de obras públicas, el presupuesto que se ha destinado en los casi 5 años del presidente Abinader es mayor al que tenía el gobierno de Danilo Medina. Lo que pasa es que usted tiene que hacer una referencia al Producto Interno Bruto. Por ejemplo, el gasto de capital de este gobierno en este año no va a pasar del 2.1, con relación al Producto Interno Bruto. Sin embargo, en los gobiernos del PLD, ese porcentaje con relación al Producto Interno Bruto siempre estuvo por encima de 2.8, inclusive en algunos años llegó hasta 3.5. En el año que se construyó Punta Catalina. Esa es la razón por la cual el PLD puede exhibir obras en cada rincón de la República Dominicana. Porque cuando usted hace la relación del gasto de capital con relación al Producto Interno Bruto, este gobierno lo tiene en el nivel más bajo en los últimos 60 años. O sea, es ciertamente, como usted dice, el presupuesto cada año aumenta, pero en términos de gasto de capital, lo que ha hecho este gobierno es totalmente la inversa. Aumenta el gasto corriente y disminuye el gasto de capital. Sí. Pepín, en estos 3 años que le quedan al gobierno, tú sabes que llega una parte de campaña que también se ralentiza más aún. ¿Qué le espera al país en lo que a obras públicas se refiere? ¿Qué tú crees que se puede hacer? ¿Qué tú crees que se termina? Sobre todo porque ya hay una metodología y los gobiernos establecen su metodología. Yo creo que ya el cambio no será significativo. Es decir, de repente este no será el gran constructor. Simplemente quizás será pasarle paño a las cosas que tienen. Pero ¿qué le espera al país en ese sentido? Mire, yo creo que el panorama en términos de infraestructura es un panorama sombrío. Y lo es por lo siguiente. Primero, la baja inversión del gobierno. Y segundo, el sector construcción se ve hoy amenazado por las altas tasas. Las altas tasas y el incremento de la tasa también del dólar y el incremento de los precios. Esos factores no ayudan a que el sector construcción se pueda desenvolver como en años anteriores. Fíjense que si nosotros revisamos las estadísticas del sector construcción, en lo que llevamos de año, lleva una variación negativa de 7.3% con relación al año pasado. Eso significa, no es que la infraestructura se han desacelerado, sino que prácticamente hay una crisis actualmente en el sector construcción, porque el sector privado está un poquito temeroso con el asunto de que el ambiente económico no ha sido favorable por las altas tasas, por la tasa del dólar y por los incrementos de los materiales. O sea, en términos de lo que el gobierno pudiera concluir en los próximos o en el tiempo que le queda. Miren, yo le quiero poner un ejemplo. Nosotros dejamos en construcción la circunvalación de San Francisco de Macorís. Esa circunvalación apenas tiene 13 kilómetros. Y este gobierno lleva casi 5 años y no ha podido completar. Que es parte de la denuncia del asfalto. 13 kilómetros de la circunvalación. Pero la circunvalación de Baní, que también fue una obra que le iniciamos nosotros, cuando digo nosotros, digo el gobierno del PLD, de 17 kilómetros, 5 años y tampoco ha podido completarla. Y yo le pregunto, y con muchos ingenieros me dicen, la circunvalación de Santo Domingo, profesor Juan Bosch, una circunvalación que tiene 52 kilómetros
tiene 18 puentes, incluyendo 2 puentes de grande longitud, que uno cruza el Osama y otro cruza el río Jaina. 18 puentes y tiene 5 distribuidores y 2 estaciones de peaje. ¿En qué tiempo pudo el PLD completar esa obra? Que desde mi punto de vista ha sido la obra más importante que se ha construido en la República Dominicana en los últimos 50 años. Fue construida en 5 años. ¿Cómo es posible que un gobierno lleve casi 5 años para completar 11 kilómetros de una circunvalación que se la dejamos iniciada en San Francisco de Macorís y 17 kilómetros de otra circunvalación que la dejamos también nosotros iniciada en Baní? Claro. Y yo voy a 2 preguntas, Pepín, puntuales, porque, por ejemplo, en el cine graba una película en el menor tiempo posible porque significa menos presupuesto. En obras públicas, ¿qué impacto tiene el tiempo después que usted cotizó una obra? Yo voy a hacer el metro, una estructura, un edificio, una presa, y después que usted sabe que cuesta esto, el presupuesto también afecta el tiempo. Si usted se pasa ese tiempo, ¿cómo afecta eso? Y sobre todo, ¿qué significa para el mismo presupuesto de la institución? Bueno, mire, cuando una obra no concluye en el tiempo establecido, el impacto económico es significativo. O sea, básicamente cuando la obra no es concluida en el tiempo que fue programada, eso tiene un impacto negativo. O sea, nosotros entendemos que la actual gestión, y le voy a decir lo siguiente, mire, cuando nosotros analizamos lo que el gobierno está ejecutando, porque cómo se financian las obras que se están ejecutando en la actualidad en el país, básicamente se están ejecutando de 2 maneras. Una, que se ejecutan a través del fideicomiso RD Vial, que fue el primer fideicomiso estatal que lo hicimos nosotros. Ahí, por esa forma de financiar la obra se está ejecutando la autopista Duarte y otras obras. Pero el otro renglón por lo cual el gobierno está ejecutando obras tiene que ver con el presupuesto de Aerodón, que por cierto, el gobierno anunció una serie de obras con esos recursos. Sin embargo, solamente están ejecutando actualmente 2 obras, que es la solución vial de Pintura y la solución vial de la República de Colombia. Pero nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la construcción anunciada dentro de ese programa, que es el puente paralelo al Jacinto Peinado? También nosotros nos preguntamos dónde está la construcción del puente flotante que va a sustituir al puente actual. Pero también se anunció que en la Charles de Gaulle, en vivienda, se iba a construir un paso a desnivel. O sea, nosotros le solicitamos al gobierno que explique por qué razón esas obras anunciadas con los recursos de Aerodón a esta fecha no están iniciadas. El asfaltado también, se había anunciado un asfaltado masivo en todo el país con ese dinero de Aerodón, que tampoco ha sucedido. Bueno, nosotros le solicitamos al gobierno, que es un gobierno que habla de mucha transparencia, que explique y pueda explicarle al pueblo dominicano en qué se han invertido los recursos de Aerodón. Y cuando nosotros hablamos con relación a la calidad de lo poco que está construyendo el gobierno, es una situación para la población dominicana crítica, porque nosotros revisamos el asfalto que se está colocando en diferentes vías del país y la calidad es muy pobre. O sea, que también es otra parte que el gobierno tiene que revisar. Claro. Una última cosa de mi parte, Pepín. ¿Cuántas obras ustedes dejaron? Porque creo que usted fue el último ministro de Obras Públicas antes de concluir el gobierno, si no me equivoco, porque estaba corriendo Gonzalo, que había renunciado para irse a ser candidato presidencial. ¿Cuántas obras dejaron ustedes iniciadas, de las más significativas, y en qué porcentaje de avance, para tener una idea de cuántas más pueden haber pendientes? Mire, yo le quiero referirme a un estudio que hizo el Foro Económico Mundial, que lo hizo en el año 2012, donde se evaluaron 144 países en términos de calidad de infraestructura. Y para el año 2012, la República Dominicana ocupaba la posición 62 de 144 países evaluados.
Ese mismo estudio se repitió en el año 2019 y la República Dominicana, en los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, descendió 22 posiciones, pasando de la posición 62 a la posición 40 y a la número 1 en el Caribe y Centroamérica. O sea que el salto que dio la República Dominicana en términos de infraestructura en los gobiernos del PLD fue significativa. Es muy probable que nosotros fuéramos demasiado exigentes si quisiéramos solicitar al actual gobierno que descendiera la República Dominicana en términos de calidad de infraestructura 22 posiciones más. Sería mucho pedirle, pero sí pedirle que por lo menos mantengan a la República Dominicana en los niveles que lo dejó el PLD. El PLD ha sido el partido que más obra ha construido en la República Dominicana. Y en términos de infraestructura, que nosotros dejamos planificada, le puedo mencionar de las más importantes. Inclusive las pocas obras que este gobierno ha podido concluir son obras que las retomó de la gestión del PLD, como la circunvalación de Asua, que nosotros la dejamos en un 80%, como la que mencionó el señor presidente, la Ciudad de la Justicia en Santo Domingo Este, la turística, que es la vía que une a Santiago con Puerto Plata, que también la inauguró este gobierno. Nosotros la dejamos esa obra en más de un 80%. No hay una sola obra que este gobierno pueda exhibir que haya sido planificada y diseñada por este gobierno. Por ejemplo, nosotros dejamos, en términos de planificación y de construcción, dejamos la construcción o el programa de construcción de 5 grandes terminales para mejorar lo que es la movilidad y el tránsito en el Gran Santo Domingo. El caos que hoy se está viviendo en el Gran Santo Domingo se debe al atraso que el gobierno ha tenido en materia de movilidad. ¿Por qué? Porque si el gobierno hubiese construido las 5 terminales que nosotros dejamos en construcción, la situación del tránsito hoy en día sería diferente. Dentro de ese programa estaba también incluido intervenir 10 corredores urbanos, que también eso iba a facilitar lo que es la movilidad del transporte. En el año 22, el gobierno anunció que se iban a construir un programa que lo dejamos nosotros también diseñado, que gracias a Dios no le cambiaron el nombre, que es Parquéate RD. Ese programa el gobierno anunció en el año 22, o sea, hace 3 años, que iban a construir 20 parqueos públicos. Ustedes saben cuántos parqueos públicos, 3 años después de ese anuncio, ha construido este gobierno. ¿Cuánto? Uno solo. ¿El de la Tarazana? El de la Tarazana. O sea, la República Dominicana... ¿Son la misma constructora, son la misma empresa, la que están trabajando con el gobierno actual, la que trabajaban con ustedes? Bueno, no manejo esa información si ellos han mantenido la misma compañía, pero... Digo, porque puede ser que eso influya también. Pero ese es un programa, pero llevamos 5 años de gobierno. Ese es un programa que nosotros lo diseñamos. Y también diseñamos Metroparqueo, que tampoco el gobierno lo ha podido darle continuidad. Bueno, yo quiero agradecer a Ramón Pepín, ex ministro de Obras Públicas y secretario de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana. Voy a aprovechar ahí mismo para hacer un llamado. Tengo muchos colegas ingenieros que le están contribuyendo al gobierno con líneas de crédito. Las líneas de crédito se lo están comiendo. Tienen ubicaciones de 8 meses, de 9 meses, y esa gente durante ese tiempo pagando intereses con ubicaciones que debieron ser pagadas. Y eso es lamentable, porque están hundiendo el sector construcción y están logrando que gente se le dañe sus créditos, que gente haga una obra para no ganarse un peso, es decir, que su ejercicio profesional sea prácticamente en balde, y le tienen la cabeza loca porque están pagando grandes intereses en líneas de crédito, aún habiéndole ubicado el gobierno, pero no pagado. Y eso es un tema, Pepín, que está ahogando a una parte de la clase de la ingeniería en la República Dominicana, lamentablemente. Agradecerte a ti por tu tiempo y por tus conocimientos y por edificar al pueblo dominicano en ese sentido. Nosotros nos vamos a una pausa. Viene a primera hora más joven con Henry Rijo para comentar
todo lo que fueron los premios soberanos del día de ayer. Así que no se muevan, quédense con más de A Primera Hora. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.